Si estás viendo este vídeo es porque seguramente hace apenas unas semanas o unos meses te has lesionado el ligamento cruzado anterior, el menisco o incluso las dos a la vez. El susto inicial ya ha pasado, seguramente ya has pasado también por el traumatólogo, por la resonancia y seguramente te han dicho algo parecido a que tienes que pasar por quirófano. Y por supuesto después de una noticia así pues vienen las dudas, vienen los miedos y viene la incertidumbre. ¿Me tengo que operar? ¿No me tengo que operar? ¿Estoy haciendo realmente lo correcto o estoy perdiendo un tiempo muy valioso? Y así con una infinidad de dudas increíbles. Y antes de seguir, déjame decirte que no estás perdido porque no te estés tomando esto en serio o porque no estés haciendo las cosas bien. Todo el mundo ahora es experto en lesiones del ligamento cruzado anterior o menisco, ya sea por TikTok, por redes sociales, por tu familia, por tus médicos, y todo el mundo te da una información seguramente también muy distinta. Para recuperarte bien de esta lesión no necesitas muchísima información, necesitas criterio y una hoja de ruta clara. Y precisamente de eso te quiero hablar aquí hoy. Si eres como la mayoría de personas que llegan a mí y me piden ayuda, es muy probable que ahora tengas más dudas que respuestas. Soy Raúl Postigo, fisioterapeuta especializado en lesiones de rodilla, especialmente en lesiones del ligamento cruzado anterior y de menisco. Y durante los últimos años he ayudado a decenas de personas con precisamente esta lesión. Y en definitiva he ayudado a todas estas personas a volver a su deporte o actividad con toda su seguridad, confianza y sobre todo y muy importante tomando las mejores decisiones posibles durante todo el proceso de rehabilitación. Personas por ejemplo como Aina, quien evitó una operación que parecía realmente inevitable. O como Gerson, que después de hacer un preoperatorio increíble hizo un proceso de rehabilitación maravilloso. En menos de un año ya estaba disputando minutos en los partidos de playoff de ascenso de su equipo de fútbol. O como Jaime, que llevaba años operado de su lesión del ligamento cruzado anterior, nunca había vuelto a recuperar su confianza y seguridad y precisamente nos centramos en eso, en volver a recuperar esa confianza, esa seguridad y esa chispa que había perdido después de esa operación y que le impedía volver a jugar a fútbol con sus amigos. Y precisamente por eso he preparado esta clase, porque quiero enseñarte esos 3 errores que veo más comunes y que se suelen cometer día tras día en personas que están preparando su operación del ligamento cruzado anterior. Errores que pueden retrasar tu recuperación durante meses o incluso pueden hacer que nunca vuelvas a tu deporte. Y al final del vídeo te enseñaré los 3 pilares fundamentales que para mí personalmente no pueden faltar en un proceso de rehabilitación y que son los mismos pilares que utilizo con todas las personas a las que ayudo en su proceso de recuperación. Y vamos con el primero. Pero antes voy a soltar esto un momentito, que si no, con todo lo que tengo que hablar, con la rodilla en la mano se me acaba cansando. Ahora sí, vamos con el error número 1, esperar a hacer cualquier cosa hasta que no pase la operación. Es decir, no hacer absolutamente nada hasta que no pase la operación. Y sinceramente es el error que más veo y el que menos entiendo a día de hoy. Porque muchas personas piensan que hasta que no llegue la cirugía no merece la pena hacer nada. Que ya empezarán cuando se operen, que para qué van a hacer nada si van a volver otra vez a estar mal. Pero la realidad es justamente todo lo contrario. Cuanto mejor llegues a esa posible operación, mejores van a ser los resultados en el postoperatorio. Y además hay algo todavía más importante y que la gente no suele tener en cuenta. Y es el siguiente, es que si no haces un buen proceso de rehabilitación previo a esa operación, realmente no vas a saber si de verdad necesitas esa operación. Porque sí, porque no todo el mundo que se opera del ligamento cruzado anterior tiene por qué pasar por quirófano. Entonces, tomar este tipo de decisiones tan y tan importantes se tiene que hacer con toda la información disponible. Y toda la información disponible se consigue con ese buen proceso de rehabilitación previa a esa operación. Por eso el primer pilar fundamental con todas las personas con las que trabajo es una buena valoración. Necesitamos ver en qué punto te encuentras realmente de tu lesión, qué limitaciones tienes en este momento, cómo son tus síntomas, qué objetivos tienes con tu recuperación y con tu rehabilitación y sobre todo qué es lo que necesitas realmente ahora, porque recuerda que tú no eres una rodilla, no todas las rodillas son iguales y cada persona tiene una situación diferente, aunque tengas la misma lesión. Y como te decía al principio, recuerdo muy bien el caso de Aina, quien parecía que a todas luces se iba a tener que operar porque la lesión le dificultaba mucho en el día a día, pero por razones ajenas a nosotros esa operación se fue retrasando y nosotros seguimos con la misma hoja de ruta, que era la de seguir mejorando esa movilidad, esa fuerza, ese control, esa estabilidad y sobre todo también esa seguridad y confianza en cosas del día a día. Así que gracias a ese tiempo que tuvimos para trabajar, que fueron de muchos meses, cuando llegó el momento de la operación ella pudo decidir y pudo decir que pues, en ese momento no necesitaba operarse porque su contexto y su lesión se lo permitían. Y por si te lo preguntas, a día de hoy tiene una vida completamente plena, practica todos sus deportes, hace todas sus actividades
posibilidades y no va a tener ningún tipo de limitación en un futuro, que esto también es algo que preocupa y creo que es importante de aclarar. Así que, como siempre digo, una buena valoración y un buen trabajo desde el primer momento no solamente sirve para obtener resultados, sino que también sirve para tomar las mejores decisiones posibles de cara a los siguientes meses. El segundo error puede que duela un poco porque la gente realmente tampoco se lo espera, pero cuanto antes lo sepas mejor. Y el segundo error es que la operación no lo arregla todo, no lo va a solucionar todo y no podemos poner todos los huevos en la misma cesta. Ojalá fuese así, de verdad te lo digo. Ojalá solamente con operarte ya pudiese volver a tu deporte, ya sea pádel, fútbol o correr, sin ningún tipo de problema ni riesgo. Pero la realidad es que no funciona de esa manera. La operación se va a encargar de restaurar y de reparar pues ese ligamento, ese menisco, ese cartílago, es decir, la estructura. Pero la operación no te va a devolver la capacidad de volver a correr, de volver a saltar, de ganar movilidad y sobre todo tampoco de ganar esa confianza y seguridad en tu día a día. Todo esto hay que trabajarlo muy bien desde el primer momento. Por eso el segundo pilar con todo el mundo que me pide ayuda y comienza a trabajar conmigo es una correcta programación de trabajo individualizada, porque una vez sabemos en qué punto te encuentras con la valoración, tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer ahora con ello, qué ejercicios hacer, cómo progresarlos, cómo aumento la carga, cuándo hay que mantenerla, cuándo hay que bajarla, cómo adaptarla en caso de que haya algo que no acabe de cuadrar en ese momento, porque es muy probable que por dolor o por circunstancias de la operación esto ocurra. Y aquí, como te decía al principio, también recuerdo el caso de Gerson, quien comenzó a trabajar conmigo más o menos, si no recuerdo mal, un mes y medio antes de la operación. Gerson llegó con las ideas súper claras. Se lesionó jugando a fútbol, quería volver a jugar a fútbol y quería volver a disfrutar con sus compañeros en el día a día, tanto en los entrenos, los partidos, y no perder ese ambiente de futbolista, aunque no sea profesional, pero que tanto disfrutamos los futbolistas amateurs. Durante ese mes y medio lo preparamos absolutamente todo sin cortarnos en nada. Tanto trabajo de fuerza, como de movilidad, como de saltos incluso, si no recuerdo mal llegamos a meter. Hay que tener cuidado con ello, pero si se puede hacer, pues no hay ningún tipo de problema. Y sobre todo también nos aseguramos de que le quedara todo claro, independientemente del tipo de operación que le hiciera el cirujano, que una vez salido de quirófano supiese qué tenía que hacer en todo momento. Así que simplemente cuando llegó esa operación, al día siguiente y a los 2 días siguientes, él ya sabía qué tenía que hacer perfectamente y simplemente no fue volver a comenzar, simplemente fue una continuación del mes que llevamos ya trabajando. Y el resultado fue que en 10-11 meses ha estado disputando los playoffs de ascenso con su equipo, ha estado disputando minutos, a un buen rendimiento, a unas buenas sensaciones y sobre todo también con una seguridad muy grande. Me dijo que había estado jugando el partido y había entrado al choque sin pensar en su rodilla, y esto vale oro. ¿Por qué te cuento esto? Porque muy probablemente él no hubiese llegado a este nivel en 10-11 meses si no hubiese trabajado muy bien antes de la operación. En resumen, que si te quedas solamente con el resultado de la operación, es muy probable que no llegues a nada. Y llegamos al tercer error, que para mí personalmente es el que más rabia me da de todos, porque es el que más veo por redes sociales y es la recomendación más común de todas. Y es pensar que la preparación de la operación e incluso muchas veces la rehabilitación consiste única y exclusivamente en hacer crecer tu cuádriceps. Esto seguro que te suena. Fortalece el cuádriceps, que tengas una musculatura grande que sujete la rodilla. Tienes que fortalecer el vasto interno para que la rodilla no se te vaya hacia dónde se va a ir la rodilla. Y ya está, como si toda la rehabilitación se resumiese solamente en eso. Y eso te lo van a decir desde en el momento que te lesionas, cuando te operas, cuando haces la revisión del mes, cuando haces la revisión de los 3 meses, incluso la semana de antes de volver al gimnasio, al campo, a la pista, a donde sea que tú hagas tu deporte. Y la realidad es que hacer las cosas bien es mucho más complejo que todo esto. De hecho, si solamente te centras en esto, es muy probable que nunca vuelvas a jugar y si lo haces, te vuelvas a lesionar. Hemos dicho que una buena rehabilitación y que para mí los pilares fundamentales son una buena valoración y una buena programación de ejercicio. Y ahora viene el tercer pilar que está relacionado con todo esto. Y el tercer pilar básico para mí es un buen asesoramiento y un muy buen seguimiento durante todos los meses de rehabilitación. Y sí, esto incluye desde que comienzas el preoperatorio. Esto sería un pro tip, que ahora está muy de moda decirlo, pero va muy bien que lo sepas cuanto antes. Y es que una rehabilitación del ligamento cruzado anterior o de menisco no suele fracasar porque te falta un ejercicio por hacer, o porque no tengas musculatura suficiente en el cuádriceps, o porque no estás haciendo los mismos ejercicios que tu influencer favorito. Y es que la mayoría de rehabilitaciones del ligamento cruzado anterior o menisco que fracasan, es decir, que no llegan a sus objetivos, no suele ser por esto, sino que suele ser por una mala toma de decisiones durante todos los meses de rehabilitación. Por no saber por dónde comenzar, por no saber cómo progresar, por no saber cuándo hay que mantener,
por no saber cuándo hay que introducir determinados ejercicios, por no saber los tempos que necesita tu rodilla una vez se opera, por miedo, por estancamiento o por sentirte perdido o perdida durante el proceso. Y por eso mismo el tercer pilar con el que trabajamos es el asesoramiento y el seguimiento. Que nunca tengas la sensación de ir a ciegas o de sentirte perdido o perdida. Que entiendas qué hay que hacer, por qué hay que hacerlo y que tú le veas un sentido. Y que tengas a alguien de referencia siempre cuando surjan dudas. Personas como Jaime o como Amanda me pidieron ayuda y llegaron a mí cuando ya se habían operado. Habían llegado ya meses, incluso años después de la operación. La operación había salido correctamente. No te creas que había sido ahí el problema. Que había una cantidad de dudas tremenda. Había dolor, había inseguridad, había desconfianza. Es decir, la operación había salido bien. No necesitaban una nueva operación. Lo que se necesitaba en este caso era una valoración correcta. Que ellos mismos supiesen en qué punto se encontraban. Porque realmente no lo sabían. Necesitaban una hoja de ruta clara con la que poder progresar y poder ir ganando poquito a poco todos aquellos puntos que en su día no se trabajaron. Y eso cambió pues completamente su recuperación. En este caso volviendo a jugar a fútbol con sus compañeros de trabajo o terminar una gira por toda España con su compañía. Si te has sentido identificado con alguno de estos puntos, quiero que sepas que no tienes por qué pasar por todo esto, porque precisamente durante todos estos años y todas las personas que han pasado por el programa me han demostrado que no por ser una lesión grave tienes que pasar por un calvario. Todas estas personas eran personas que querían volver a sus actividades, querían volver a sus deportes o incluso querían simplemente volver a sus trabajos, que físicamente eran muy exigentes. Querían tomar buenas decisiones y querían tener un proceso de recuperación con un rumbo claro y no dando palos de ciego. Y con todas ellas seguimos los tres pilares: una buena valoración inicial, saber en qué punto nos encontrábamos, una buena programación de ejercicios individualizados adaptados a su situación y a su lesión, y por supuesto, como decía, un buen seguimiento y asesoramiento durante todos los meses de rehabilitación. Con muchas de ellas al final no hubo operación y se pudieron salvar de ella, y con otras muchas que al final también tuvieron que operarse finalmente porque era lo que les tocaba y era lo mejor para ellos en ese momento. Simplemente continuamos fase a fase con objetivos súper claros, consiguiendo así una recuperación lo más segura posible. Y sinceramente, si ya has llegado hasta aquí, te voy a hablar con total franqueza. Tienes dos formas de encarar esta recuperación. La primera es intentar resolver todo por ti mismo, hacer los ejercicios y las máquinas que te manden en la mutua o en la seguridad social, los que te toquen, totalmente generalistas. Seguir ejercicios sueltos por Instagram, por TikTok, los que te comenta tu primo o el vecino o el amigo que también se lesionó hace años y que le fue bien. E ir avanzando y tomando decisiones completamente a ciegas según sensaciones. Y la segunda es tener una hoja de ruta clara, saber qué hacer en todo momento, sin dudas, con una dirección, sabiendo también qué hacer, y esto es muy importante, cuando las cosas no van según lo esperado, porque créeme, prácticamente siempre ocurre alguna situación diferente. No todas tienen por qué ser graves, pero es importante detectarlas a tiempo y corregirlas a tiempo, si no sí que se pueden complicar. E ir tomando todas las decisiones con criterio y con toda la información suficiente. Y por supuesto consiguiendo los objetivos finales. Esto es fundamental. Porque sí, porque al final los objetivos no es solamente que tu rodilla vuelva a estar entera, sino que los objetivos de la rehabilitación pasan por sentirte seguro, sentirte con confianza, volver a todas tus actividades y objetivos. Y para mí algo que es muy importante, y lo he comentado antes también, es que vuelvas sin pensar en la rodilla. Después de esta lesión, la rodilla no puede ser la protagonista de tu vida siempre, porque si no, tu calidad de vida bajará y mucho. Y para acabar el vídeo, sí que dejaré otra vez la rodilla. Entiendo que ha sido una clase densa, entiendo que he comentado temas muy diferentes, muy amplios, entiendo que tengas muchísimas dudas y entiendo que te hayas podido quedar con la duda de, vale Raúl, pero ¿ahora qué tengo que hacer? No, si me acabo de lesionar, tengo la operación allí pendiente, me tengo que operar, no me tengo que operar, ¿por dónde tengo que comenzar? Entiendo que todo esto esté ahora en tu mente. Te dejaré por aquí abajo para que me puedas dejar tus datos y yo personalmente te voy a escribir para hacerme una mejor idea de cuál es tu situación en concreto, de en qué punto te encuentras realmente con esta lesión, hacia dónde tendríamos que dirigir también los siguientes pasos, las siguientes acciones, y ver también con todo esto si podrías ajustarte a entrar al programa y hacer un buen proceso de preoperatorio, como hemos estado hablando hasta ahora, y también de postoperatorio. Así que lo dicho, te dejo por aquí abajo para que puedas poner tus datos y en caso de que lo hagas estaré encantado de tener esa videollamada contigo y nos vemos.